Presidente, muchas gracias por atendernos. Lleva 1 año y medio preso gritando al mundo que es inocente, pidiendo por su libertad. ¿Cómo es para alguien que se considera inocente tomar la decisión cuando tiene el beneficio de la justicia de recuperar parte de esa libertad, decir no, rechazarlo? Mira, yo no rechazo mi libertad. Si hay algo que quiero en la vida, es irme a mi casa a vivir con mis hijos, a vivir con mi familia. No me gusta estar aquí. Lo que no puedo aceptar es la tesis de que estoy a la espera de una progresión porque cometí un crimen y ya cumplí 1/6 de la condena. Quiero salir de aquí con mi inocencia 100% comprobada. Quiero que aquellos que mintieron al pueblo brasileño se sometan al juicio del pueblo como me estoy sometiendo yo. Yo no estoy desafiando a la justicia. Estoy desafiando a un juez que mintió en mi juicio, que era Moro. Un procurador que mintió en la acusación y los que dijeron mentiras en la investigación. Es por eso que reivindico irme de aquí con mi inocencia. Entré aquí con la cabeza en alto. Podría no haber estado aquí. Podría haberme ido a otro país y no fui. Y quiero salir de aquí con la cabeza en alto. Mi actitud de no aceptar la progresión es una actitud defendida porque tengo derecho a decir que no quiero la progresión. En el momento que yo acepto la progresión, estoy aceptando la idea de que he cometido un crimen y por lo tanto me estoy beneficiando. Pero yo no quiero eso, no. No cometí ningún crimen. Quien lo cometió fue quien me condenó. Y espero que se haga justicia en este país, por lo que estamos recurriendo a todas las instancias necesarias para que se lea la investigación, para que se puedan analizar las acusaciones y la defensa para que yo salga de aquí libre como un pajarito. Presidente, el presidente Bolsonaro dijo recientemente que él no va a interferir si usted quiere rechazar la progresión de la pena, pero hay especulaciones con que quizá la jueza Lagos pueda decidir forzarlo a cumplir ese régimen semiabierto. En ese caso, ¿cuál sería la estrategia de la defensa? Mira, yo no sé si la jueza puede forzar a cumplir. No soy abogado. Lo único que sé es lo siguiente. Estoy luchando por mi inocencia. Yo fui víctima de un juicio político. Usted, un compañero que vive en Argentina, sería importante que leyese este libro aquí para que se dé cuenta de que lo que estamos hablando está escrito aquí. Y nosotros lo decíamos mucho antes del libro, cuando este ciudadano de aquí era Procurador General de la República, todopoderoso y todo mentiroso. Ya lo decíamos en esa época, pero la prensa casi lo convertía en Dios. Y ahora que ha publicado el libro, incluso lo quieren prohibir. Pero léalo, lea la página 182, donde dice: el objeto del deseo llamado Lula. Ya lo he dicho en otras entrevistas. Yo era una especie de Copa del Mundo para la Lava Jato. Ellos me querían conquistar, porque era una obsesión traerme a Curitiba a pesar de que no debería haber sido juzgado. Porque no hay un proceso para juzgarme, porque no hay una denuncia verídica. Hay muchas mentiras y hay intereses políticos. Le dieron el golpe a Dilma y después del golpe Lula no podría volver a ser presidente, así que fue necesario crear una confusión con Lula. Como no pensaron que podrían volver a lo que se hacía en el siglo XIX con los que se rebelaron en este país, ahorcar, decapitar, descuartizar, así que decidieron utilizar el poder judicial para transformarme en lo que me están transformando. Y decidí luchar, porque el honor y el carácter no lo encontramos en un supermercado. Nacemos con ello y lo tenemos desde la cuna. Y yo, gracias a Dios, quiero defenderme, porque el culpable en este país es el que me condenó, y quiero demostrarlo. Presidente, recién mencionaba
golpe a la presidenta Dilma Rousseff. Así se refirió por primera vez públicamente hace poco tiempo también Michel Temer. Y él dijo algo más, dijo que si usted hubiera asumido en el gobierno de Dilma, ese golpe no hubiera sucedido. Ahora, usted no asumió como ministro porque la Corte Suprema se lo impidió en ese momento. ¿Usted todavía confía en que ese mismo tribunal recuse finalmente la investigación de Sergio Moro? Mira, hoy, analizando lo que sucedió en aquel momento, puedo decirle que tal vez si Dilma hubiese insistido y mantenido el nombramiento, porque no es la Corte Suprema la que nombra a un ministro, es el presidente de la República. Pero también es importante saber qué información tenía el ministro al tomar su decisión, porque es importante recordar que Moro había divulgado una cinta de mi conversación con Dilma, y él decía que Dilma me iba a nombrar porque yo quería un fuero especial, pero él no publicó el resto de las cintas y grabaciones en las que quedaba claro que no estaba buscando un fuero especial. Mintió a la Corte Suprema. Y basado en esta mentira, se tomó la decisión de evitar que yo fuera nombrado ministro. Pero eso no me hace dejar de creer en la justicia. Porque si miras la historia de cada ministro, hay cosas excepcionales por las que votaron a favor, hay cosas por las que votaron en contra, y de todos modos, cada cabeza es una sentencia. Y yo espero que la Constitución esté por encima de todo y que ellos cumplan con la Constitución. Esto es a lo que me aferro y esta es la expectativa que tengo, que hagan justicia. Además, al hacer justicia conmigo, empiezan a moralizar a una parte muy pequeña del poder judicial que es divinizada por la prensa brasileña, sobre todo en cuando atacan al PT por la corrupción. Así que lucharé con todas mis fuerzas para llevar a este país ante la justicia y espero que la Corte Suprema cumpla su función de garante de la Constitución al retomar la verdad en este país. Usted es categórico en que sus acusaciones están basadas en mentiras y sin pruebas, pero ¿considera que hay parte de la investigación Lava Jato que es cierta o cree que es toda una construcción? Creo que Lava Jato, como una operación anticorrupción, tuvo mérito en algunas cosas. Se arrestó a personas que confesaron haber robado, y todos los que robaron tienen que ser arrestados. Lo que estoy en contra, en mi caso, es transformar una operación policial en una operación política partidista para tratar de evitar que Lula fuera presidente de la República, que era el único propósito. Fui juzgado en Curitiba, aunque debería haber sido juzgado en Sao Paulo. Me acusaron de cosas que no hice. Estoy condenado por un apartamento que no es mío. He sido condenado en primera instancia por una casa de campo que saben que no es mía porque conocen al propietario, conocen la documentación y saben que no es mía. Pero resulta que dijeron una mentira tan grande para llevar mi proceso a Curitiba que no dejaron una ruta de escape para salir. La pregunta que les hago es, después de 80 portadas de revistas, cientos de horas en la televisión, miles de portadas que dicen que Lula era corrupto, ¿cómo van a disculparse ahora con el pueblo brasileño y decir, lo siento? Y eso es lo único que interesa. No quiero aceptar la progresión de la condena. Quiero que se disculpen con el pueblo brasileño, que es la gran víctima. Quiero que se disculpen con los millones de desempleados. Quiero que se disculpen con mi familia. No soy yo quien necesita disculpas. Ya estoy endurecido en la vida. Pero que ellos pidan disculpas a mi familia. Irrumpieron innecesariamente en la casa de mis hijos. ¿Crees que me quedaré callado? Si alguien roba algo, va a la cárcel. Si alguien ha robado y quiere denunciarlo para obtener la mitad del robo, como hay muchos que lo hicieron, que lo hagan. Me gustaría hacer un informe en contra de Moro y Dallagnol, pero nadie lo quiere. A ver si hago el informe a la ONU, si alguna vez me dejan ir y hacer el informe. Porque cuando critico a Moro, no critico el Poder Judicial, sino que lo critico a él personalmente. Él y cualquiera que actúe como él actúa.
Un juez no puede ser rehén de la prensa. Un juez debe ser rehén de la ley y la verdad. Él solo tiene como instrumento para absolver o condenar a una persona los autos del proceso y debe tener prueba de acusación y prueba de defensa. Y solo basado en esto se tiene que votar. Y ellos mintieron sobre mí. Mintió el Ministerio Fiscal, que después de mucho enseñar el PowerPoint dijo que solo tenía su convicción, y mintió Moro al decir ¿qué crimen cometió? Lo pondré aquí, hecho indeterminado. ¿Y yo me tengo que quedar callado? No, no me quedaré callado. Presidente, el Senado está avanzando ahora con la reforma previsional que es fuertemente resistida por los sectores de trabajadores en Brasil. ¿Qué consideraciones tiene que hacer al respecto? Estaba leyendo un artículo que le recomiendo leer y tal vez difundir. El artículo de un politólogo muy importante llamado José Luis Fiori. Escribió este artículo sobre lo que sucedió en Rusia después de la caída del muro de Berlín. Cómo fue desmontada Rusia, cómo se desmontó a las Fuerzas Armadas, el poder bélico de Rusia, las empresas estatales. Todo se vendió y Rusia tuvo serios problemas. El PIB cayó en más del 50%. Es decir, el desempleo fue muy alto, los salarios cayeron y solo ahora han comenzado a recuperarse. Y es muy importante que la gente lea dicho artículo para saber qué está sucediendo en Brasil. Este gobierno, hasta ahora en Brasil, no ha dicho la palabra producir, la palabra crecimiento, la palabra distribución de la renta, la palabra aumento de sueldo. Nada de eso existe. Lo único que existe es una reforma para reducir el déficit fiscal porque necesita reunir 1 billón. Pero no dicen por qué es 1 billón y vender a todas las empresas públicas. Hasta ahora este país está sosteniendo por las reservas que ha creado el PT de 387.000 millones de dólares. Esto es lo que garantiza que Brasil sobreviva hasta ahora. Están vendiendo empresas públicas, están vendiendo Petrobras, están vendiendo nuestro presal. Es decir, están entregando el país, tirando por la borda algo que se llama soberanía. Y Brasil es muy grande. Brasil puede ser un país soberano. Brasil puede ser un país protagonista de la política internacional. Y una cosa de la que estoy orgulloso es el papel que juega Putin en la historia mundial actual. Lo que significa que el mundo no puede ser tomado como rehén por la política estadounidense, por la locura de Trump, por la locura de un presidente estadounidense que cree que puede invadir cualquier país, matar a cualquier presidente. Es necesario que alguien detenga eso y Brasil puede detenerlo. Brasil tiene tamaño para eso, tiene grandeza para eso, tiene fronteras con 10 países de América del Sur, tiene fronteras con el continente africano, porque el mar es nuestro camino que Dios construyó. Pero Brasil no levanta cabeza. Cuando nosotros presidimos Brasil, intentamos demostrar que Brasil podría ser un protagonista internacional. Entonces, yo defiendo de hecho que Brasil no sea un lamebotas de Estados Unidos, que mantenga una relación digna y soberana con los BRICS, y que Brasil vuelva a su rol de protagonista en la política internacional. Porque es un país que tiene 8,5 millones de kilómetros cuadrados, que tiene 17.000 kilómetros de frontera con Sudamérica, que tiene 7.500 kilómetros de frontera marítima, un país que tiene el presal, un país que tiene la Amazonia, un país que tiene 210 millones de habitantes. Este país tiene que ser soberano. Este país debe tener una industria fuerte. Y Petrobras no es solo una compañía petrolera, es una compañía que tiene una inversión extraordinaria en investigación y tiene millones de pequeñas compañías que son proveedoras. Eso es lo que están destruyendo a los bancos públicos. Entonces, defiendo que Brasil tenga un papel más importante en la política internacional. Recién mencionaba los socios de BRICS, que son los socios emergentes. ¿Qué pasó con la integración regional que se ha visto claramente retraída en los últimos tiempos? La regional con el Mercosur, la UNASUR, que ya está absolutamente desdibujada. Por otro lado, el gobierno brasileño tiene un claro alineamiento con Estados Unidos. El hijo del presidente Bolsonaro fue designado en la embajada. ¿Cómo se reconstruye la integración regional?
Puedo decir que el mejor momento que vivimos en Latinoamérica fue el tiempo que gobernaron los gobiernos progresistas. En Chile, Lagos y Bachelet. En Argentina, Cristina Kirchner. En Uruguay, Tabaré y Pepe Mujica. Bolivia, Venezuela con Chávez, Brasil. Es decir, la gente puede promover un estado de bienestar social como nunca hemos tenido en nuestro continente. Fortalecimos el Mercosur, creamos la UNASUR, creamos la CELAC. Tuvimos reuniones entre Sudamérica y África, Sudamérica y los países árabes. El Mercosur salió de 10.000 millones de comercio a casi 74.000 millones. Así que las cosas estaban creciendo de forma extraordinaria. Lo que sucedió, en la medida en que tienes un gobierno de derecha que vuelve al poder, lo habíamos experimentado en la época de Fernando Henrique Cardoso aquí en Brasil y en la época de Menem en Argentina. En el momento que tienes presidentes que no se respeten, que no respeten su soberanía y que sigan lamiendo las botas de los estadounidenses, como lo hizo Fernando Henrique Cardoso con Clinton y como hace Bolsonaro con Trump, el país no avanzará. Ahora han abandonado cualquier proyecto de desarrollo interno, cualquier proyecto de soberanía interna por pensar que los estadounidenses ayudarán a nuestros países. Los estadounidenses no ayudan a nadie, solo se ayudan a ellos mismos primero, a ellos en segundo lugar, en tercer lugar, cuarto y quinto. Los estadounidenses están acostumbrados a ocupar cualquier país que tenga algún interés de soberanía. Por lo tanto, Brasil no puede depender de Estados Unidos. Brasil tiene que depender de sus fuerzas intelectuales, de sus científicos, de sus universidades, de su pueblo trabajador. Eso es lo que hace que Brasil sea grande. Tenemos un mercado interno de 210 millones de seres humanos. Tenemos un mercado en América del Sur de casi 450 millones de personas. Por lo que, si sabemos cómo trabajar la similitud entre nosotros y fortalecer el intercambio, podemos ser un bloque muy fuerte en el mundo. Lamentablemente vemos que esto no es lo que sucedió en Argentina. Macri acaba de quebrar Argentina, llevándola a una situación de pobreza que no habíamos visto en mucho tiempo. Y espero que Dios les dé fuerzas a los argentinos para recuperar un gobierno comprometido con los pobres de ese país. Y aquí en Brasil, Bolsonaro está yendo por el mismo camino. En Ecuador están yendo por el mismo camino. Así que la sociedad brasileña necesita tener en cuenta que Brasil solo crecerá, solo se desarrollará y solo será un país justo cuando tengamos una política de desarrollo basada en nuestra capacidad científica y tecnológica para crear una industria fuerte. Y Brasil puede hacer esto. Hablemos un poco de las elecciones en Argentina, porque usted dijo que una de las razones por las cuales ganó Bolsonaro en 2018 tuvo que ver con una falta de sensibilidad de la izquierda para hacer alianzas. Eso se vio un poco algo similar en España, donde la izquierda no hizo acuerdo y tuvieron que ir a nuevas elecciones, llamar a nuevas elecciones, pero en Argentina sí se armó un frente de izquierda importante y tuvo un triunfo muy importante en las elecciones primarias. Pero para eso fue fundamental el corrimiento que hizo Cristina Fernández de Kirchner de su lugar de protagonismo y cediendo su propia candidatura. Lo que le quiero preguntar es si usted considera ahora, con el diario del lunes, digamos, que la estrategia del PT pudo haber sido otra en las elecciones del 2018, o si en todo caso Cristina Kirchner en Argentina recogió el guante de lo que sucedió en Brasil y por eso hizo esa jugada electoral para lograr mayor consenso. No creo que Cristina haya hecho una jugada electoral. Cristina trabajaba con encuestas de opinión pública y conocía su calidad, los votos positivos que tenía y su rechazo. Y conocía todos los procesos que la derecha estaba moviendo. Así que Cristina tomó la decisión de facilitar las elecciones al colocar a un compañero miembro del mismo partido político.
Porque en Argentina todos son peronistas para postularse a las elecciones. Aquí en Brasil luché mucho por la doble vuelta. En la primera vuelta todos pueden ser candidatos y en la segunda vuelta se unen. Aquí en Brasil podríamos habernos unido en la segunda vuelta. Podríamos haber tenido la oportunidad. El que no quiso unirse, que asuma la responsabilidad. No se puede evitar que un partido tenga un candidato si hay dos vueltas en las elecciones. Uno compite con su propia candidatura en la primera vuelta y en la segunda vuelta el que más votos tuvo es apoyado por los demás. ¿Cuántas veces me ha pasado esto? No gané ninguna elección en la primera vuelta. Fui a la segunda vuelta en el 89, el 94, el 98, en el 2002, 2006, 2010, 2014. Todo ha sido en la segunda vuelta de las elecciones. Y ganamos en la segunda vuelta. Entonces, la segunda vuelta existe para que hagas alianzas. Ahora, aquellos que no quisieron hacer una alianza no pueden culpar al partido más votado. Porque ahora la gente quiere culpar al PT cuando, de hecho, el PT tenía un candidato que casi ganó las elecciones y que, si tuviera el apoyo de todos los demás, podría haber ganado las elecciones. Así que no hay problema. En Brasil tenemos experiencia con la doble vuelta desde 1989 y siempre tuvimos éxito. Sucede que el Partido de los Trabajadores, el PT, es el partido de izquierda más grande de América Latina. El PT es el partido más importante en Brasil y esto no le quita mérito a los demás. Es porque el Partido de los Trabajadores tiene más historia, porque tiene más vínculos, tiene más gente y más votos. Las personas no pueden creer que el PT, por el hecho de ser grande, se autoanule. No es posible. Pero el Partido de los Trabajadores hace alianzas. Si observas las relaciones en los estados, te darás cuenta de que hacemos muchas alianzas políticas cuando es necesario. Y creemos que se pueden hacer en el 2020, se pueden hacer en el 2022. Ahora sigo esperando en Argentina que ganen las elecciones. Presidente, Alberto Fernández estuvo aquí en la cárcel de Curitiba visitándolo. Habló con él sobre la situación de Venezuela. El candidato argentino tiene una preocupación que ha declarado sobre, por ejemplo, el informe de la Secretaria de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de Michelle Bachelet, en Venezuela, y al mismo tiempo es muy categórico en condenar la injerencia extranjera, sobre todo Estados Unidos. Ahí, ¿usted coincide con esta visión? ¿Cuál es su visión sobre el asunto? Es que son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es que no estés obligado a defender las políticas que puso en práctica el presidente Maduro. Eso es una cosa. La otra cosa es que uno no está obligado a aceptar la injerencia externa dentro de un país soberano. Entonces, por mi parte, no estoy de acuerdo con la intromisión estadounidense, la intromisión brasileña, la intromisión colombiana, cualquiera que sea la intromisión, tratando de gobernar un país soberano, inventando un candidato, inventando una mentira como Guaidó. Estoy totalmente en contra de eso. Esa es una cosa que creo que todo país democrático debe asumir. La otra cosa es que quien es amigo de Venezuela necesita hablar con Maduro y discutir con él, porque es importante. Lo digo porque en el 2003, cuando yo solo llevaba 20 días de presidente, creé el grupo de amigos para ayudar a Chávez con el tema del referéndum, y lo logramos. Con la participación de Estados Unidos, con la participación de España, de Aznar, que había sido el único presidente en aceptar el golpe, y pudimos crear las condiciones políticas para tener un referéndum en Venezuela. Entonces, lo que hace falta es que haya más personas que quieran la paz y menos personas que quieran la guerra. Brasil, tal como está, no tiene autoridad moral para entrometerse en Venezuela.
Brasil debería tener un interés fronterizo con Venezuela, porque hubo un momento en que tuvimos un superávit de casi 4.000 millones de dólares con Venezuela. Lo que nos preocupó, porque la buena política de comercio exterior es la de un camino de doble sentido. Usted compra y vende para que haya equilibrio. Entonces, Brasil, aquí en América del Sur, debe ser un promotor de la paz, del progreso, del desarrollo y de la soberanía. Brasil no puede estar del lado de uno o de otro. Le quiero preguntar por la Amazonia, porque más allá de cómo se ha gestionado la última crisis, que ha sido algo muy criticado, hay una realidad que es que los científicos dicen que se llega a esta situación luego de décadas de desinterés de la mayoría de los gobiernos del mundo. ¿Cree que tendría que pasar a ser un tema prioritario en la agenda de Brasil, teniendo en cuenta justamente la importancia que tiene la Amazonia para el mundo? ¿Haría las cosas de otra manera? ¿Le daría más importancia si estuviera en el gobierno nuevamente? No se trata de si haría las cosas de manera diferente. Nosotros lo hicimos de manera diferente. Por cierto, leí un artículo de una entrevista de la exministra Marina Silva, que ya no está en el PT, donde cuenta que en nuestro gobierno redujimos la deforestación en más del 83%. Si toma el informe, se dará cuenta de que durante el mandato del PT, excepto los primeros 2 años, cuando no había nada que hacer y tuvimos que reunir todo para empezar el control, hicimos un compromiso que ya habíamos cumplido de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80%. Puede hablar con la exministra Isabela, el exministro Mink, la exministra Marina, de que Brasil era un modelo para los demás países, tanto en la reunión COP15 que tuvimos en Copenhague como en la reunión de París. Entonces, mire, debemos tener claro que la Amazonia es territorio brasileño, que Brasil es soberano sobre la Amazonia y es Brasil quien va a decidir qué hacer en Amazonia. Punto. No se discute. Lo que Brasil tiene que entender es que nuestra incapacidad científica, nuestra incapacidad financiera para cuidar ese ecosistema y esa biodiversidad con el cuidado que la humanidad necesita que tengamos, no nos dispensa de recibir apoyo. Por lo tanto, es importante recordar que el acuerdo del fondo creado para ayudar a la Amazonia se creó en mi gobierno, con Alemania y Noruega. Y eso no hace que Brasil renuncie a su soberanía. Ahora lo que veo es que Bolsonaro habla de soberanía por un lado y por otro lado envía a su hijo a ser embajador en Estados Unidos para entregar la Amazonia a los Estados Unidos para su explotación. Y obviamente eso no es correcto. Presidente, usted publicó la carta que le mandó a la mamá de Marielle Franco. Marielle Franco, como mujer negra, proveniente de una favela lesbiana, es un símbolo de la lucha por los distintos tipos de desigualdad que hay en Brasil. Su asesinato todavía no se esclareció y eso también es un símbolo de la violencia que está viviendo Brasil y que ha crecido y ha batido récords en los últimos años. ¿Cómo se resuelve el problema de la violencia? Mire, no creo que haya publicado la carta que me envió la madre de Marielle. Creo que la carta publicada fue la que le envié yo. Sí, claro. Recibí una carta de ella, pero no la divulgaría sin su permiso. Solo podría revelar la mía. No, fue un error mío. Me refiero a la que usted le escribió. Lo que creo es que hay muchas cosas en Brasil que no se investigan. El caso de Marielle es una de ellas. Creo que los encargados de la seguridad pública en Río de Janeiro y Brasil saben quién mató a Marielle, pero tal vez no quieran decir por qué. Tal vez estén cerca de las milicias que les apoyan. Quiero decir, no descubrieron el caso Marielle, quien murió, y ni siquiera arrestaron al miliciano Queiroz, que todos saben que va al hospital, que vive en Morumbi y que nadie intenta saber nada sobre él.
Es decir, hay muchas cosas que podrían investigarse y que no se están investigando. Así que creo que el caso de Mariel debe convertirse en una cuestión de honor para el pueblo brasileño. Necesitamos investigar y arrestar a las personas que mataron a una mujer tan extraordinaria como Mariel. Creo que es posible hacerlo. Las personas arrestadas deberían saberlo, porque eso no ha sido cosa de un asesino ordinario, sino de gente preparada, y creo que fue una muerte premeditada. Hay muchas expresiones de odio con respecto también a Mariel. Usted dice que quiere combatir claramente la cuestión del odio. ¿Cómo se combate? Le pregunto, porque una cosa son las expresiones de rechazo a una figura política o a diferentes opiniones, y otra cosa es las expresiones de odio personal. Usted ha recibido muchas con temas muy delicados como la muerte de su nieto. ¿Cómo se combate eso y a qué atribuye ese odio más personal? Mire, no hay forma de que puedas enfrentarte al odio con más odio. El odio se enfrenta con amor, con humanismo, con amabilidad y solidaridad. Así es como se enfrenta el odio. No es posible enfrentarse a un hombre que odia por la mañana, al mediodía y por la noche, si usted también odia por la mañana, al mediodía y por la noche. Porque si lo hace, se volverá tan aburrido como el hombre al que odia. Entonces, ¿es difícil? Sí, pero la mejor manera de enfrentar el odio es tratar a las personas con mucho amor, tratar a las personas con cariño. Sinceramente, no sé cómo explicaría el odio que algunas personas tienen hacia mí. No sé cómo lo explicaría, porque fui el presidente de la República que dejó la presidencia con el 87% de bueno y muy bueno en las encuestas, con un 10% de regular y un 3% de malo y pésimo. La única explicación que encuentro por el odio generalizado contra mí es que hemos hecho que las personas más humildes de este país subieran un grado en la escala social. Cuidas mejor a las personas negras, cuidas mejor a las mujeres, cuidas mejor a las personas trabajadoras, cuidas mejor a los campesinos, pones más gente en la universidad, pones más comida en la mesa, pones más salud, más salario en los bolsillos de la gente. Creo que esto debe haber creado el odio. Es la única explicación. No veo otra explicación. Sin embargo, no puedo tener odio. Y cuando las expresiones de odio vienen de esos mismos sectores que se vieron favorecidos y que formaban parte de ese 86% que lo apoyaba cuando dejó el gobierno, ¿qué pasó ahí? Mire, tenemos que... Esto va para todos. No se trata el odio con odio. El odio se trata con amor. Le demuestras a la persona que eres mejor que ella, siendo más respetuoso que ella, siendo más humanista que ella, siendo más solidario que ella. Así es como se educa, sin enojarte. Así es como pienso y así es como trato de construir. Y es por eso que estoy en esta lucha aquí. No crea que odio a Moro y a Dallagnol. Yo creo que ellos duermen peor que yo. Porque siempre digo que hay 4 personas que saben que soy inocente. Dios, yo, Moro y Dallagnol. Y el jefe de policía que hizo la investigación. Él sabe que soy inocente. Entonces ellos saben que mintieron. Y si mintieron, tienen un cargo de conciencia, por lo que no deben dormir bien por la noche. Y como dijeron una mentira muy grande y no pueden cambiar su postura, tomo yo la postura de tratar de demostrar mi inocencia a toda costa. Creo que habrá justicia en este país, siempre y cuando las personas se den cuenta de que la mentira no puede prevalecer y que la Corte Suprema de Brasil, como institución garante de nuestra Constitución, permitirá que las cosas vuelvan a funcionar normalmente y no dejará que la mentira prevalezca sobre la verdad. Presidente, quiero volver, nos quedan unos minutos a
al panorama regional, hay elecciones en Bolivia pronto y en la Argentina. Incluso si ganan Evo Morales y Alberto Fernández, que las encuestas le dan un buen panorama, asumirían en un escenario muy diferente al de hace una década. ¿Qué panorama ve usted para la región? ¿Cree que se puede volver a construir una integración regional como la que había? Creo que es posible crear una integración regional nuevamente. Creo que nosotros en la izquierda hemos aprendido que para que uno pueda consolidar instituciones democráticas y bilaterales fuertes, debe tener instituciones fuertes. No puede ser algo personal, no puede basarse en la jactancia. Es decir, tenemos que crear instituciones que garanticen las cosas que queremos crear. Yo así lo creo. Creo que las elecciones en Argentina, las elecciones en Uruguay, en Bolivia y en unos pocos años en otros países nos permitirán soñar con crear un fuerte bloque económico y político en América del Sur. La gente tiene que entender que no podemos, en el siglo XXI, seguir viviendo como hemos vivido durante todos los siglos desde que fuimos descubiertos. Es necesario que cada gobernante entienda que la única forma de que América del Sur y América Latina crezca es que uno tenga soberanía para diseñar sus propias políticas educativas, políticas de desarrollo. Y esto debe tomarse muy en serio, porque cada presidente que gana unas elecciones en Sudamérica espera que Estados Unidos ayude. Y eso no tiene precedentes. No tiene precedentes. Si los estadounidenses ayudaran, México sería Canadá, no México, ¿verdad? Porque la ayuda que los estadounidenses están dando a México ahora es construir el muro para evitar que los pobres mexicanos o latinoamericanos vayan a Estados Unidos. Porque los ricos van volando, pasan por encima, ¿sabe? Entonces, si el mundo fuera consciente de lo que sucedió después de la crisis del 2008, después de la crisis del 2008 ya se han usado 25 billones de dólares para tratar de salvar a la economía mundial y para salvar el sistema financiero mundial. Imagínese si esos 25 billones de dólares se usaran para ayudar a los países pobres del mundo a desarrollarse, el continente africano, el continente latinoamericano. Todavía tenemos 1.000 millones de humanos que se duermen todas las noches sin las calorías y proteínas necesarias. En la reunión del G20 en Londres, que fue la primera reunión a la que asistió Obama y en la que Gordon Brown fue el coordinador, propusimos terminar definitivamente con el proteccionismo y que teníamos que ayudar a los países más pobres. Si el pueblo alemán no consume y no puede producir para la venta en el interior, financie la modernización de los países pobres para que puedan ser productivos, consumir y producir su propia riqueza. Es tan simple como eso. ¿Por qué no lo hacen? Porque necesitamos de una nueva gobernanza mundial. La ONU no puede seguir gobernada como hasta ahora. El Consejo de Seguridad no puede mantenerse como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Debería ingresar Brasil, México, Argentina, Argelia, Sudáfrica, Egipto, India, Japón, Alemania. ¿Por qué suelen ser solamente los 5? ¿Por qué no se puede ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU y establecer una nueva gobernanza? Porque en Londres nosotros hemos aprobado cambios en las instituciones de Bretton Woods, pero los congresos nacionales no lo aprueban, por lo que no funciona lo que aprobamos allá. Entonces, estoy convencido de que Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay, todos seremos mucho mejores mientras creemos un bloque. Compartamos responsabilidades. Veamos cuáles son las similitudes. ¿Qué puede vender un país? ¿Qué puede comprar? ¿Dónde un país puede ayudar a otro desde el punto de vista tecnológico? Esto vale también para África. Estaremos mucho mejor. Y sobre todo, invertir mucho en educación.
Porque no hay país en la historia de la humanidad que se haya desarrollado sin invertir primero en educación, en ciencia y en tecnología. Presidente, hay una crisis muy importante ahora en Perú. No sé si ha tenido oportunidad de seguirla y qué consideraciones tiene sobre lo que se está viviendo en ese país. Creo que Perú está viviendo lo mismo que vive en otros países de América del Sur. Son nuevos tipos de golpes de Estado que aparecen cada día. Es decir, no es la primera vez que el presidente de la República trata de cerrar el Congreso Nacional. Ahora vemos en Londres que el primer ministro, debido al fracaso de su intento de negociar con la Unión Europea, encuentra como respuesta el cierre del Congreso inglés. Perú intenta encontrar una solución cerrando el Congreso peruano. Aquí en Brasil ya se cerró el Congreso, igual que en otros países. Solo hay una forma de resolver eso. Se llama democracia. Entonces, si la situación de Perú es mala, que se convoquen nuevas elecciones. El primer gesto de un presidente de la República que sea responsable no es revocar el mandato de los demás. Revoca el tuyo. Porque si la orquesta no funciona bien, no culparemos al violín, culparemos al director. Entonces, cuando el tipo se postula para presidente, dice que lo sabe todo, se encargará de todo, hará de todo. Pues hazlo. Hazlo. La gran sabiduría de la democracia es que enseña a los políticos a tener que ejercer el diálogo, viviendo con los opuestos. Siempre uso el matrimonio como la experiencia más fuerte para la democracia. Si estás casado y quieres que tu matrimonio sea duradero, aprende a conceder y aprende a conquistar. Tienes que ceder ante tu esposa todos los días. Debes ceder ante tu hijo. Ellos tienen que ceder ante ti, porque de lo contrario, el matrimonio terminará. Si no existe tal comprensión, la democracia no sobrevive. Mire lo que está pasando con Trump. Fue elegido candidato, pero cree que fue elegido Dios. A ver, en un mundo de hoy donde un presidente de la República no asume la responsabilidad de conceder entrevistas a periodistas, ponerse frente a los periodistas como yo estoy aquí, frente a usted, o con decenas o cientos de periodistas, y el ciudadano cree que a través de Twitter puede gobernar el país y va a tener respuestas para todo, no es posible. Nadie fue elegido para ser Dios. Las personas han sido elegidas para ser presidente, y eso significa que hay que tener capacidad de construir su mayoría política a diario. Significa que debes construirlo hablando con aquellos que te gustan y con los que no. Hablando a las personas que te ayudarán a ejercer esa democracia y gobernar un país. Entonces, lamentablemente, el mundo está retrocediendo. Está retrocediendo en Europa, en América del Sur, en Estados Unidos. Es algo muy malo. Es por lo que me molesta la pérdida de soberanía y el desmantelamiento de Brasil. Porque Brasil es una gran potencia. Yo fui presidente en un momento excepcional en este país, donde Brasil era llamado para dar su opinión. Por cierto, esta corbata aquí es un homenaje a la conquista de los Juegos Olímpicos en Copenhague. Solo la utilizo en momentos importantes. Por eso me la pongo hoy, para hablar con usted. Presidente, por último, bueno, ya ahora sí tenemos muy poco tiempo, pero me gustaría brevemente, hablaba de los riesgos de la democracia. Uno de esos son las fake news. Este término que se ha empezado a usar en los últimos años y que ha tenido un impacto fuerte en Brasil. ¿Cómo se combate eso desde el Estado para evitar que tenga un impacto negativo en la democracia? Creo que solo con el Estado haciendo leyes que pueden no censurar, sino moralizar el uso, no se puede castigar a un ciudadano que es traficante de cocaína de la misma manera que castigas a un pequeño adicto. Son dos cosas diferentes. Así como no puedes castigar al ciudadano fumador de cannabis del mismo modo que al traficante de cannabis. No puedes castigar a nadie que diga la verdad sobre alguna noticia falsa, pero debe ser duro con las personas que mienten, las personas que crean la crisis, las personas que se burlan de los demás.
Hay que crear los mecanismos de castigo. No puede ser una actitud autoritaria del Estado. Debe ser un gesto construido entre el Estado y la sociedad, para que todos se sientan cómodos. Pero sí hay que tener una regulación. Porque lo que sabemos que sucedió aquí, en Brasil, que se está comprobando, que no sé cuándo se determinará, es muy grave. Lo que sucedió en Estados Unidos es muy grave. Y eso no puede seguir sucediendo porque, de lo contrario, el proceso democrático acaba. Vamos a vivir un siglo en el que lo que menos importa es la verdad. Lo que menos importa es la seriedad. Cuanto más canalla seas, cuanto más bastardo seas, más valor tienes. Así no puede ser la sociedad. La sociedad debe regirse por valores que implican el comportamiento de la familia, el comportamiento de las instituciones y sobre todo el comportamiento de las personas que desean ocupar un cargo público. No eres elegido para ser Dios. Eres elegido para coordinar una nación y hacer el bien a esa nación. Lamentablemente, no es así como está sucediendo. La estimulación del odio. Aquí en Brasil, la televisión Rede Globo es responsable de la estimulación del odio en este país. ¿Y sabe quién no quiere que yo salga de aquí? ¿Puedo decírselo de corazón? Quien no quiere que salga de la cárcel es la televisión Rede Globo. No quieren que me absuelvan, porque el día en que me absuelvan tendrán que admitir, tendrán que tragarse que han mentido en los últimos gobiernos del PT como ninguna televisión ha mentido en la historia. Yo cuando fui por primera vez a Venezuela vi un anuncio publicitario de un colchón contra Chávez. Me quedé asustado. Una empresa que anunciaba un colchón mientras criticaba a Chávez. Dije que en Brasil eso nunca existiría. Y luego soy elegido presidente. ¿Sabe? Me golpearon cada día, cada noche, cada madrugada. Nada de lo que hacía lo hacía bien. Entonces decidí enfrentarlos yendo a la calle. Hablaré con la gente, dije. Y hoy tenemos Internet. Tenemos blogs, sitios que ayudan mucho a romper el silencio y la dictadura de los medios de comunicación tal como están. Porque aquí en Brasil, la gente no respeta el hecho de que el país es quien otorga la concesión. Aquí en Brasil, los medios consiguen la concesión y luego destruyen la democracia, aniquilan la política. No sé si así pasó en Rusia, pero debe haber sido así también. En Argentina también fue así. Ningún político es bueno, dicen. Y cuando creas un monstruo, ese monstruo puede ser bienvenido por la sociedad por temor a las mentiras. Pero yo estoy muy tranquilo porque sé lo que hice en este país. Soy un hombre que cree mucho en Dios. Si Dallagnol cree en Dios, como habla en la iglesia a la que asiste, debería arrodillarse todos los días sobre tapas de botellas, sobre granos de maíz y disculparse por las mentiras que contó. Si Moro cree en Dios, debería arrodillarse sobre un clavo y disculparse ante Dios todos los días por la mentira que le contaron al pueblo brasileño. Esto es lo que quiero, hacer justicia en este país diciendo la verdad. Y si demuestran que mentí, desmoralícenme, destrúyanme. Ya me han prohibido ser candidato. Ya no tengo edad para ser candidato. Voy a cumplir 74 años y quiero decirles que me siento muy bien. Todavía tengo la intención de salir de la cárcel y quiero casarme. No quiero formar una familia porque ya pasé de la edad. ¿Eso es real? ¿Eso es real? Es verdad, es real. Es real. Solo quiero que le diga a la gente que en este país hay un inocente condenado y que mi condena es eminentemente política. El juez Moro es un mentiroso. Y cuando digo que es un mentiroso, no estoy diciendo que el Poder Judicial es un mentiroso.
Estoy diciendo que él, específicamente, es un mentiroso. Y Dallagnol es mentiroso. Debería estar preso. Debería haber sido destituido por las mentiras que contó. No sirve de nada decir que devolvió 2 millones a Petrobras porque le hicieron perder al país 140.000 millones. Y porque solo en la construcción hay más de 1.100.000 trabajadores desempleados. Y estamos tratando de estudiar su relación con Estados Unidos, su relación con los procuradores estadounidenses y el fraude que llevaron a cabo en relación a Petrobras en Estados Unidos. Ellos verán lo que les espera. Ya lo verán con el tiempo. Yo tengo 73 años. Cumplo 74 el 27 de octubre y quiero vivir hasta los 120 años. Y voy a probar que son unos mentirosos. Presidente Lula, un placer. Muchas gracias. El placer ha sido mío. Presidente, muchas gracias por atendernos. Lleva 1 año y medio preso gritando al mundo que es inocente, pidiendo por su libertad. ¿Cómo es para alguien que se considera inocente tomar la decisión cuando tiene el beneficio de la justicia de recuperar parte de esa libertad, decir no, rechazarlo? Mira, yo no rechazo mi libertad. Si hay algo que quiero en la vida, es irme a mi casa a vivir con mis hijos.